Señora Presidenta, señores ministros, señor Primer Ministro, colegas, el Primer Ministro ha hecho mención al presidente Belaúnde y al presidente Paniagua, dos referentes en nuestro país que salieron de sus gobiernos sin ser acusados de corrupción. Lamentablemente, en estos últimos tiempos, los 4 últimos presidentes en nuestra patria han sido acusados de actos de corrupción y han sido traídos aquí en el Congreso. Un primer reto, señora Presidenta, un primer reto que tiene este nuevo gobierno es que el presidente Pedro Pablo Kuczynski se vayan como estos dos presidentes, sin acusaciones de corrupción, sin impunidad, para cambiar la historia. Hemos tenido, Presidenta, hasta estos momentos, un modelo neoliberal indolente con la gente del Perú, insensible, con niños que mueren en las alturas del país con neumonía, sin que nadie se haga cargo. Hemos tenido ministros de Estado que más parecían lobistas y no ministros, formulando proyectos para los grandes intereses económicos y no para el pueblo, dejando en manos de la pobreza a los trabajadores con miserables pensiones. Pero este Congreso que se ha acabado, el último Congreso que hemos tenido, ha demostrado de que el Estado, cuando hay indolencia de los gobernantes, de los ministros, sí puede hacerle la vida distinta a los peruanos. Y aprobó 2 leyes de AFPs, señor Primer Ministro, que le está cambiando la vida a la gente que se muere de hambre. Y un primer requerimiento es precisamente, Primer Ministro, señores ministros, que no se toque esas leyes, que esas leyes no se cambien, porque son favorables y con él siguen el bienestar de los peruanos. Se está dando pasos positivos, señores ministros. Lo veo positivo, por ejemplo, que el gabinete haya llegado el mismo día del sismo de Arequipa. Eso me parece positivo, porque ya no es un Estado lento, con desidia, es un Estado que responde rápidamente. Pero hay muchas cosas que todavía se tienen que hacer y que el Primer Ministro no ha referido en su discurso. Sus medidas están positivas, pero hay cosas que tienen que ver con el desarrollo del Perú. Y una de esas cosas es la renegociación del gas de Camisea. Ministro de Energía y Minas, usted ya ha anunciado la renegociación, pero la renegociación se tiene que hacer bien, porque nos están pagando precios miserables a los peruanos por nuestro gas. Se están llevando el etanol, Primer Ministro, Ministro de Energía y Minas. El etanol que por 2 leyes del Congreso está declarado interés nacional para promover la petroquímica, y eso también se están llevando a precio huevo, a precio regalado. Y consecuentemente, el contrato, señor, sin necesidad de ninguna ley, se tiene que renegociar, porque ya el CIADE ha dicho que lo estaban estafando al Perú en el pago del precio del gas. ¿Y eso qué significa? Que el Estado, ministros, no está funcionando, que hemos tenido ministros lobistas que han descuidado el interés nacional y que no han cuidado los grandes intereses del Estado. Y eso hay que reivindicarlo, reivindicar la decencia en el manejo de la cosa pública. Tenemos distinguidos ministros, una SUNAT que cierra los pequeños negocios a puntapiés y a patadas, y sin embargo promueve leyes de exoneración de las grandes transnacionales. Eso no se puede permitir de ninguna manera, porque eso es pues lo que ha estado pasando durante estos últimos gobiernos, con un doble discurso. Vienen acá, prometen maravillas y después están haciendo los lobbies en los ministerios, permitiendo la exoneración y el no pago. Y ahí tenemos ejemplos de las empresas que le deben grandes cantidades de dinero al país, las transnacionales de la telefonía o de las líneas aéreas. ¿Y eso quién lo está corrigiendo? Se hacen los muertitos, se hacen los disimulados. Son
temas tabú. Eso no se puede permitir. No podemos permitir, ministros. A través de la presidencia, congresista Lescano, tiene un minuto adicional. Presidenta, me va a dar un minuto más el congresista Edmundo del Águila. Con todo gusto. No podemos permitir, ministros, que se cobren a los ciudadanos 5.000 comisiones en los bancos. Han eliminado una como si fuese gota de agua. 5.000 comisiones que se comen los sueldos y las pensiones de los ciudadanos y no pasa nada. ¿Está funcionando el Estado? No está funcionando el Estado. No está consiguiendo bienestar porque la Superintendencia de Banca y Seguros no hace absolutamente nada. Y está bien que se promueva el trabajo, ministro, lo vamos a ayudar, como lo vamos a ayudar al ministro de Trabajo. Pero hay SUNAFIL, la SUNAFIL tiene inspectores para verificar el cumplimiento de los derechos laborales. No tenemos ningún inspector en las diferentes regiones del Perú. Y eso hay que cambiarlo, para que se vea, se verifique, ministro, el asunto del cumplimiento de los derechos laborales. Asociaciones pública-privadas, sí, pero ambos que asuman el riesgo. En este modelo, solamente pierde el Estado cuando le va mal a la inversión en educación, salud, trabajo. Y los privados no asumen ningún riesgo. ¿Qué se llama eso? Corrupción, entreguismo. Los privados hacen negocio a costa de los recursos del Estado, primer ministro. Asociación pública-privada, sí, pero con un modelo absolutamente distinto. En los colegios, usted ha dicho que va a repotenciar a los colegios, la educación privada, pero la educación en el Perú, ministros, se ha vuelto un negocio. Es lucrativa. Y la Constitución dice que la educación es un derecho, no es una mercancía. Y aquí se ha vuelto la educación una mercancía. Y se hace lobbies para que los padres paguen un montón de plata, pero reciban a cambio educación de baja calidad. ¿Queremos cambiar la educación? Bueno, hagámosla como derecho y no como mercancía, primer ministro. El agua. Bueno, hay que poner en la Constitución que el derecho al agua es un derecho humano. Para que culmine, congresista Lescano. Primer ministro, el agua. Hay que ayudar. Hay esquemas del agua en todo Lima que no funcionan porque abarcan varios distritos y nunca se pone agua. Hay que cambiar el esquema. Pero hay que establecer que el derecho al agua es un derecho humano, que no hay que privatizar. Eso tampoco es materia de lucro. De ahí que hay que tomar determinaciones rápidas. El Indecopi no sirve para nada, primer ministro, no defiende a los ciudadanos. Hay que reorganizarlo. Aquí hacen cualquier cosa en el Indecopi. Se ha convertido en un promotor de liquidadoras que cobran un montón de plata y no del defensor de los ciudadanos que pasan la vía crucis en los establecimientos comerciales y al recibir los servicios. Eso hay que cambiarlo. Si no estamos hablando de cosas bonitas y no pasa nada. Como se habla de cosas bonitas y cuando llamamos a los ministros ni nos contestan la llamada. El presidente ha dicho, hay que atender al ciudadano. Hay que recibir al ciudadano. Esperemos cuando el Congreso... Congresista Lescano, con este minuto termina. Gracias, presidenta. Bueno, cuando el congresista llama no es por un tema, pero no es por la representación de miles y de millones de peruanos. El friaje, ministro, hablábamos el otro día. No puede ser que año tras año llevamos frazadas y cuestiones pequeñas. No, política de Estado con el friaje. Casas climatizadas. Y usted reivindicaba a los profesores. Al profesor hay que devolverle el nivel que se le arrebató. Profesores que estaban en quinto nivel lo pusieron en segundo nivel. Es un atropello incalificable. Así no se mejora la educación. Y finalmente, ministro, algo importante. Se va a llevar los Juegos Panamericanos deportivos. Había deportistas acá. Todos los funcionarios de la IPD están acusados de corrupción con procesos abiertos. ¿Cómo? El ministro de Educación tiene que tomar determinaciones con esto. Si no estamos hablando cosas bonitas y no estamos cumpliendo con cambiar el país. Le vamos a dar el voto, señores ministros, pero a trabajar. Muchas gracias.